Estás escuchando Educo en Casa Podcast, una serie de podcasts donde hablaremos del unschooling, el homeschooling y la educación en casa en general. Acá yo soy Gabriela de Piero, acá estamos con Lorena y con Víctor. Ahora ellos se van a presentar igual, vamos a hablar un poquito de todo. Siempre empezamos, presentándose, contándonos un poco de ustedes, de sus chicos. Bueno, mi nombre es Lorena, soy la mamá de Joaquín, de 15 años, y de Raquel, de 10. Raquel hace 3 años, este es el tercer año que está haciendo escuela en casa, y Joaquín hace 2 años, este es el segundo año que arrancó. No sé si vos te querés presentar. ¿Presentarte? Bueno, Víctor, el papá de Joaquín y Raquel. Ahí está. Bien. Bueno, y cuéntenos más o menos cómo fue la decisión, cuál fue la razón por la que ustedes eligieron este camino. Bueno, ellos los dos tuvieron su experiencia, como quien dice, en escuela. O sea, Raquel arrancó cuando ya había terminado primer año y iba a arrancar segundo. Y básicamente la decisión fue porque no encontrábamos, nosotros tuvimos con Joaquín una serie de situaciones cuando él estuvo cursando la escuela, y bueno, cuando había entrado el primer año de secundaria también, tuvo unas cuantas situaciones desagradables, sufrió mucho él de lo que se le dice el bullying, con varios compañeros en diferentes grados de escuela. Entonces, siempre cada año a año nos encontrábamos con ciertas dificultades. Después, cuando empezamos con Raquel, ya en el primer año escolar veíamos situaciones parecidas. Entonces nos veíamos que ya íbamos a empezar todos los años que venían siempre con los mismos problemas. Entonces empezamos a buscar otras alternativas, y bueno, la idea surgió porque vimos una entrevista que se hizo a una familia, porque me había olvidado de comentar al principio, perdón, nosotros somos de Uruguay, entonces acá no es tan conocido, no hay muchas familias en realidad que estén haciendo escuela en casa. Y en ese momento justo hubo una familia que estaba viviendo acá en Uruguay, eran argentinos, pero estaban viviendo justamente acá en Uruguay y estaban haciendo escuela en casa. Entonces hubo un programa televisivo que los entrevistó, les preguntó cómo era, y a raíz de ese programa nosotros encontramos lo que es Educo en Casa. Nos empezamos a informar y empezamos con las entrevistas, a preguntar cómo se podía hacer, cómo iba a ser después, que la principal duda era lo que surge muchas veces, era cómo iban a ser los chicos después, cuando ellos quisieran en el futuro de repente ingresar a una universidad si es que querían, o seguir de repente sus estudios curriculares como fuera. Y bueno, nos fueron explicando cómo era la dinámica, cómo era que se podía realizar, y ahí nos metimos de lleno con Raquel. A Joaquín se lo planteamos en su momento, y bueno, él no quiso en su momento, él quería seguir, él quería probar lo que era secundaria, empezaba en ese momento, ¿no? Hizo un año de UTU, y creo que fue, si no me equivoco, el primer año, hizo un año de UTU, después cuando pasó al liceo, que hizo el primer año, o sea, que lo sacamos enseguida, fue la evaluación de junio que hicimos sacarlo. Porque claro. Me lo estaban dejando, de hecho, un ente. O sea, en el sentido de que una particularidad que yo notaba de él, que se estaba pagando, ¿no? Por ejemplo, tenía días que no tenía liceo, ¿tá? Y se sentaba en el sofá y quedaba ahí esperando a como que le dictaran algún tipo de orden, alguna cosa ahí, pero no se estresaba mucho, ¿no? Como que taponeaba el sofá, miraba el techo y así estaba, ¿no? Y después tenían otra modalidad también, o sea, también eso venía un poco al liceo, que los días que no tenían clase,
los tenían en sí medios encerrados, hacinados, o en el salón, o los largaban un poco al patio. Entonces era medio como una reclusión, y estaba generando un comportamiento a estar ahí, tipo, Como a la orden. claro, a la orden, ¿no? Como acá le decimos, a lo milico, ¿no? Esperando ahí, por ejemplo, te ponen ahí, pica guardia acá, ¿entendés? Cuidame esta piedrita que no se mueva. Más o menos, entonces estaba en esa situación así. Y está. Y no esto, o sea, y dentro de lo que es curricular o para el sistema, él era muy buen estudiante con 9 en matemáticas, si bien acá se maneja hasta el 12 como el máximo, le tenía un 9 en matemáticas, pero tan bueno en matemática que no me sabía hallar el área de un cuadrado, ¿no? Cosa que se da en la escuela, si no me equivoco, creo que es de cuarto o quinta de escuela. Y hay una cosa ahí que tuvimos ahí medio un cambio de palabras, o sea, de ideas, ¿no? Con mi señora, de que sí, bueno, que finalice, que no finalice. Entonces yo le miraba la mano, o sea, si finaliza el liceo y pasa a segundo, se va a entusiasmar, va a querer seguir en segundo, y va a hacer ese vínculo más con los compañeros, que también no hacía amigos, ¿no? Sino eran compañeros de clase y tal. Y se va a seguir enganchando. Yo creo que lo mejor es cortar el problema de raíz y tal, lo sacamos ahora, que lo sacamos a mitad de curso, y él empezó en enero, ¿no? Es decir, pasó Sí, estuvo ese año sin ir. esos meses, ahí después se arrancó, creo que enero, febrero, por ahí. Ahora, una cuestión que yo noto diferente en nosotros, que nos sucedió a otras familias que de repente escuchamos escuchamos las previas entrevistas y todo eso, es que la idea surgió de nosotros, en realidad, en el sentido de que no fueron los niños que nos decían no quiero ir a estudiar, no quiero ir a la escuela o no quiero ir, sino que ellos después, cuando salieron del sistema formal de educación, ellos hoy en día sí te dicen no quiero volver. Pero claro. Pero fue como que en sí la iniciativa fue nuestra de decir, no, por ejemplo, que en el caso de Joaquín, que ya era más grande, ya era adolescente, o sea, fue nosotros que le dijimos, no vas a ir más, o sea, nosotros veíamos que su formación no estaba siendo buena, entonces nosotros dijimos, no vas a ir más, vas a venir, probar, y bueno, si ves que probá un año y si ves que no te gusta o que no te sentís bien, bueno, sabemos, pero vení y probalo. Y después que lo probó, él ahora dice, no, yo no quiero volver al liceo, no quiero volver. Claro, o sea, es como que él lo tuvo que probar para después darse cuenta de que realmente lo que él estaba sintiendo en el liceo no le estaba haciendo bien. No estaba bueno, claro. Claro, sí. Y decime una cosa, a ver, una pregunta que siempre hacemos, que es re difícil, porque capaz son todos los días distintos, pero ¿cómo es más o menos un día a día? Nosotros lo que básicamente nos hemos dado cuenta, fuimos cambiando mucho desde que empezamos. Nosotros empezamos con Raquel y era todos los días decir, bueno, ¿qué tenés para hacer hoy? Vamos a mirar qué tenés, nos sentábamos, de repente hacíamos, pero yo lo que veía era que había de repente un día que ella se entusiasmaba y hacía las cosas bien, y había otro día como que ya hacía las cosas de mal humor, se enojaba porque no quería. Entonces, fue un poco difícil ese primer año con ella, o sea, tratábamos de que de repente siguiera todas las actividades que se planteaban en la plataforma, que estuviera así día a día, que se hiciera como una agenda, y no funcionaba, o sea, ella no lo tomaba como con entusiasmo y motivación, no se motivaba mucho. Entonces, ya en el segundo año nosotros lo que notamos era, o sea, como que le damos más libertad. O sea, ella de repente pregunta un día, o de repente un día ella quiere engancharse en hacer se engancha en hacer Khan Academy, y bueno, y pasa de repente unas horas haciendo eso, y bueno, la dejamos, que haga eso. O de repente otro día ella te pregunta alguna cosa o te empieza a hacer alguna pregunta, y bueno, y enganchamos algún tema o lo que fuera en base a eso que te preguntó. Pero notamos progresos a medida que ellos van pidiendo de repente o van preguntando cosas.
Digo, pero no tenemos un día así exigido de decir, hoy vamos a hacer esto, mañana vamos a hacer aquello, no. O sea, les damos la libertad que ellos vayan haciendo y ¿no? A medida que vayan. También nos hemos encontrado con la situación de que hay una diferencia entre Joaquín y Raquel de 5 años y se manejan de manera muy diferente. O sea, Joaquín ahora, digamos, este año, digamos, está como que dice un poco más aceitado. Él se ajusta, si bien tratar de incorporar eso, decir, todo lo que hagas transformarlo en un proyecto. Entonces, está entusiasmado con el básquetbol, había hecho una pequeña huerta en el fondo. Entonces, se levanta temprano, él más o menos es la hora que se levanta entre 7 y 7 y media, desayuna, prepara el bolso, se va al gimnasio y después vuelve. Y él ayuda también, inclusive con las cosas cotidianas de la casa, porque tenemos la siguiente filosofía, digo, más vale saber y no necesitar lo que necesitarlo y no saber. Entonces le digo, Joaquín, vos no sabés las vueltas de la vida, cómo te puede tratar si el día de mañana no tenés que vivir solo y por lo menos sabés cosas básicas de cómo sobrevivir vos solo dentro de una casa, ¿no? Porque también es parte del desarrollo. Con Raquel nos hemos encontrado como que tiene idas y venidas y bueno, y estamos, no sé si comparando, pero miramos situaciones que se nos dio con Joaquín, que andaba un poco disperso a la misma edad, si bien él iba a la escuela, y bueno, y con Raquel estamos viendo de cómo en algún momento encontrarle la beta a algo que se entusiasme y bueno, y se lo tome como su manera como tomar una formación, ahí está. Bueno, por ejemplo, en el caso de Joaquín es el básquetbol, pero apunta para lo que es la educación física. Entonces, más o menos que vaya ahí en ese carril y bueno, y que haga alguna otra cosa, como por ejemplo, tiene que hacer un implemento con madera o con lo que sea, pero también que utilice las manos. Para mí la educación parte de que si bien hay una parte intelectual, una parte de la formación del pensamiento, también hay una parte de saber utilizar las manos. Entonces, contestando, yendo a lo que preguntabas, procuramos de que sean autosuficientes. Esa es un poco la idea que se manejen. O sea, si bien les damos libertad, pero le marcamos parámetros. Claro, que yo lo veo más que nada en vez de como un libre albedrío, que a veces uno tiene miedos y dice, no, pero no van a hacer nada los chicos o demasiada libertad les hace mal, y no es que tienen la libertad absoluta, que no tienen ninguna pauta, que no tienen ninguna regla, hay siempre reglas de convivencia, hay un montón de cosas que uno tiene que acatar para el buen funcionamiento también de la familia, de todo. Exacto, aparte ellos mismos se van interesando y te van preguntando las cosas y se van interesando en hacer las cosas, que de repente lo ven a uno hacer las cosas, como decíamos, cotidianas del día a día, y ellos mismos se van interesando y van queriendo aprender, y es parte del aprendizaje, o sea, el día a día es lo que ellos van a usar cuando sean grandes, digo, o sea, es básicamente eso. Claro, tal cual, la autonomía es esencial. Es esencial. Y pensando un poquitito en los problemas, ¿tuvieron algún inconveniente tanto adentro de la familia como afuera por haber tomado esta decisión? A nivel familiar o a nivel así, no, o sea, nosotros como que nosotros somos, se podría decir como una familia que somos muy nosotros, o sea, las decisiones que tomamos nosotros somos nosotros, claro. Y digo, o sea... Las decisiones partimos así, o sea, las resolvemos entre Lorena y yo, claro. O sea, sí, arrancamos lo que pensamos y maduramos y lo resolvemos, lo decidimos así, no lo consultamos con gente de afuera ni con familiares. Entonces, por ese lado, y también, o sea, también lo conversamos con ellos.
Y Lo único que tuvimos fue a nivel, sí, tipo lo que se podría decir legal, vamos a decir, cuando nosotros fuimos a pedir los pases, como ellos en realidad ya estaban dentro de lo que sería el sistema educativo, vamos a decir, en el país. Nosotros cuando fuimos a solicitar los pases para sacarlos, nos hicieron un poco de problema, no nos querían dar, nos decían que teníamos que sí o sí poner una institución a donde iban, o sea fuera pública, privada, lo que fuera. Y bueno, finalmente para poder hacerlo, lo que tuvimos que hacer era solicitar un pase como que ellos como que se fueron del país. Entonces, es como que están en el exterior, una cosa así. Entonces, ahí se soluciona. Sí, ahí lo pudimos hacer, pero si no, no nos daban. Y el tema es que nos llamaron incluso. Nos llamaron incluso de secundaria. Hay una realidad, o sea, si alguien escucha y es de acá de Uruguay, hay una realidad. Lo que puedas interpretar en la Constitución o lo que puedas interpretar en el Código Civil, no hay nada de lo que nosotros estemos haciendo que vayamos en contra de eso. O sea, no. ¿Está? Por eso, por un lado. Después sí, lo que te encontrás sí es con muchas cosas así, medias ambiguas. Ahí va. Cuando fui a retirar el pase de Raquel, me dice, no, sí, porque el estatuto, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, yo lo que le digo a la maestra, sí, el estatuto vale para vos, no para mí. Para mí es el Código Civil o la Constitución. ¿Ah? Entonces, claro, yo no me tengo por qué acoplar a un reglamento interno de ellos. Entonces, salió ahí una situación que tenía que firmar un papel y era una payasada porque era como si fuesen 2 recortes, una cosa media rara. Creo que inclusive trajo una fotocopia, que lo tenía que leer, que no sé qué, que no sé cuánto, y lo tenía que firmar. Y entonces estaba en el momento cuando levanto, mirá, digo, a mí me parece que esto no es lo que a mí me corresponde firmar. Digo, lo voy a consultar con mi abogado y si corresponde lo firmo. Lo traje y nunca más fui. ¿Tá? Lo importante, el objetivo era traerme el pase. Después de eso no nos molestaron más por Raquel. Y en el caso de Joaquín fue diferente, porque estuvieron un tiempo llamando, hasta que una vez se comunicaron, no me acuerdo si era acá lo que es ¿qué era el Codicen? No. Sí, el Codicen, sí. Y bueno, estaba también ahí. Medio como les inventé una historia, como que estábamos acá, pero que íbamos por un lado y el otro, y que estábamos viviendo en Argentina, y que habíamos llevado a los chiquilines para allá a estudiar, y que vinimos para acá, y bueno, después en un momento llamaron por qué devolvíamos una de las computadoras, y bueno, y les manifesté lo mismo, ¿no? Si mi hijo no está más acá, ¿para qué quiere la computadora? Y todo ese sistema, esas cosas burocráticas que acá tenemos el tema ese que entregan a las EIVALES, a las computadoras a los de... Sí. Claro, pero el tema es de que acá tienen toda una serie de protocolos, o sea, en el sentido de que si se te rompe, para entregártelas, para repararlo y demás, pero no tienen nada, el sistema tiene un vacío y no tiene nada para poder recibirlo. Y en definitiva la tuve que llevar y como que estaba rota, que estaba funcionando, y al tiempo me llamaron para devolverla y les dije que no la quería, y tal, quedó por esa. Porque en definitiva, cada chiquilín tiene una computadora, y me parecía que aparte es una computadora muy puntual para algunas cosas, entonces me parecía que tenerla en casa iba a ser al pedo, pudiendo otro chiquilín sacarle provecho. Disculpen el lenguaje, ¿no? No pasa nada. Se me escapa alguna palabra, pero... No pasa nada. Es una charla justamente informal y no pasa nada. Y en todo este camino, ustedes hablaban de que, sobre todo con Joaquín, hacen que todos los intereses de él se transformen en un proyecto. Sí. Exacto. Él, por ejemplo, él arrancó con un proyecto que lo está haciendo todavía, porque claro, es un proyecto de tiempo, ¿no? Porque él
salió de él, ¿verdad? Él quiso hacer una huerta y de papas. O sea, él tiene su huerta que la está cuidando, ya el otro día cosechó algunas y sigue con las demás, o sea, y él mismo fue que se informó del proceso cómo era que tenía que hacer la plantación, qué cuidados tenía que darle, qué era lo que llevaba, cuánto tiempo es la cosecha, cómo es que sabe cuándo está para cosechar, cómo es que sabe cuándo no. O sea, todo eso él lo tiene y lo está llevando el registro de todo, saca fotografías cada vez que hace, que está en alguno de los procesos, o sea, él está llevando el registro de todo lo que él está haciendo, ya hace meses que viene con eso. Después de repente está justo en eso, paralelo haciendo otro proyecto, porque él está muy enfocado en lo que es el deporte y el básquetbol específicamente, desde hace ya unos años. Entonces, él había encontrado, es como un aparato que es para medir la altura del salto, ¿no? Entonces, claro, entonces con eso él va como que registrando sus progresos. Entonces, claro, o sea, era un aparato que traerlo del exterior, acá no hay, o no sé si y traerlo del exterior no era muy viable. Entonces, él se puso a hacérselo. Averiguó cómo lo podía fabricar, qué material precisaba, cuánto era que precisaba de material y cómo él podía ir armándoselo. Y bueno, y está también, ese es otro proyecto que él está haciendo en paralelo con las otras tareas que él tiene y lo va armando de a poco para él poder armarse ese aparato que necesita para él después empezar a medir sus progresos. En pocas palabras, ya en Estados Unidos, en Gringolandia, ese equipo es de aluminio y toda una serie de historia, vale como $80, ¿no? O sea, traerlo a Uruguay es el doble. Entonces partimos de una base de, bueno, tenemos un presupuesto, por marcarnos un presupuesto más o menos de, hablando en dólares, más o menos menos de $40. No, menos de $40. No, es como unos tubos de PVC que los va a encastrar, tiene que tener una altura más o menos de 3 metros, y después el dispositivo arriba es como si fuese, ¿viste como las matracas de cumpleaños? No sé, Sí. bueno, es como si son varias matraquitas, una arriba de la otra, y cada matraca tiene, cada palito tiene una graduación. Entonces eso es lo que lo está haciendo, va muy a paso tortuga, pero lo está haciendo, porque también hay esa situación cuando nos hemos encontrado es de, van con los proyectos, van con las cosas lentas. Ojo, a veces puede ser el ejemplo del padre, ¿no? Cuando yo me paso haciendo algo, puedo pasar tiempo largo. Entonces, claro, yo lo que trato es de conversarlos de que vayan un poco más rápido. También una de las cosas que me di cuenta que no pasa por el dicho ese de que hacé lo que yo te digo y no lo que yo hago, sino que me he dado cuenta que tengo que hacer lo que yo te digo y lo que yo hago también. Entonces eso también a mí me ha servido como padre, el hecho de poder hacer las cosas y tratar de comenzar y terminar. Porque me parece, también eso uno es muy fácil exigir, ¿tá? Porque claro, yo no tengo quien me exija en definitiva, ¿no? Entonces lo he tomado así de contrapartida, es de tratar de ser el ejemplo y que en algunas cosas me sigan. Y nada, Es muy importante lo que me decís. Hay un montón de gente que dice que esto de educar en el hogar hizo que se vieran mucho a sí mismos también los papás como papás, cómo son, qué ejemplo dan. En las cosas más locas los chicos nos están viendo. Sí. Sí, o sea, hay muchas cosas que de repente ellos están todo el día con nosotros. O sea, ellos, en el caso de Joaquín, bueno, él tiene sus actividades afuera que va solo porque ya tiene 15 años, pero en el caso de Raquel, independientemente de que de repente tiene alguna que otra actividad afuera, pero ella está todo el día acá en casa y está todo el día con nosotros. Nosotros en realidad trabajamos los dos acá en casa. Entonces, cualquier cosa que surja, que ella manifieste, uno es consciente de que es por algo que o uno dijo, o uno hizo, o ella vio, o sea, ella está con nosotros, no hay eso de decir, no, ¿qué habrá visto en la escuela? O ¿qué le habrán dicho en la escuela? No, porque ella está acá, o sea, todo lo que ella manifieste
nosotros tenemos que ser conscientes que es cosa nuestra. Digo, es tal cual así. La ventaja, por ejemplo, con la chica, a mí una de las cosas que también a mí me llevó de querer sacarla del sistema educativo era que estaba yendo a lo que acá le decimos, bueno, una escuela paga, una escuela privada. Y cuando un día vas y te van a demostrar, te dicen, sí, miren lo que hacen los chiquilines, y te ponen un bailongo de esto, un reggaetón, y empiezan a bascular la pelvis, y digo, che, yo pago para que mi hija sea reggaetonera. Claro. Entonces, si bueno, del sistema público, bueno, es lo que hay, pero si cuando uno supuestamente cuando paga un servicio quiere algo un poco mejor, o mejor. Y bueno, quiero que tenga otro tipo de habilidades, otro tipo de cosas, ¿no? Porque para bailongo hay pila de lugares, ¿no? Con la situación, por ejemplo, algo positivo que hemos encontrado inclusive, por ejemplo, con Joaquín, es la madurez, el hecho de que lo hemos largado. También hay una pequeña aclaración. La manera de repente que nos manejamos, o de repente, más que nada yo me manejo con ellos, soy un referente, ¿tá? O sea, si bien soy el padre, no soy un referente, pero les doy esa posibilidad de que nos podamos manejar como un igual. Con Joaquín hay veces que él me hace a su manera frente, ¿no? Siempre con respeto, ¿no? De repente él me plantea su punto de vista, si hay algo que de repente me equivoqué o lo que sea, él me plantea, a veces aunque no me guste, o a veces tiene razón, a veces no tiene razón. Pero también es darle esa capacidad, también esa libertad de que el día de mañana ellos se puedan presentar ante, ya, ¿no? Si ellos pueden generar su propio trabajo o se presenten en una empresa y trabajen para una empresa, que tengan la capacidad de decir las cosas, no importa quién sea, ¿no? Si es el jefe, el gerente, sea quien sea. ¿Ah? Yo creo que es esa cosa, bien, ¿no? Esa ida y vuelta, ¿no? ¿Está? Y Sí, no terminar esto en un... la confianza en ellos mismos. Exacto. Y bueno, la confianza en ellos mismos sí es esa capacidad de que si tienen una idea, de poder defenderla. Aunque esté equivocado o acertado, poder defenderla o buscar la manera, ¿no? Porque si uno generalmente cuando está equivocado uno se da cuenta en algún determinado momento, mismo con el diálogo, y te das cuenta que estás equivocado y puedes dar marcha atrás. Pero es eso, que vayan, como decís, formando confianza en ellos mismos. Dentro de toda la educación, un poquitito de esto que hablábamos, ¿no? La confianza. Les quería preguntar cuánta importancia le dan a la educación emocional. Veo que mucha, por todo lo que venimos hablando de la confianza, de la autonomía, y cómo hacen para este tipo de educación, que en la escuela eso sí que no está. No, o sea, yo creo que estar pendiente. Por ejemplo, nosotros tratamos o sea, de hacerles ver las situaciones. Por ejemplo, cuando de repente nos ha pasado que de repente un día se levantan de mal humor o están de repente, o sea, porque sí, no sé, como que no te responden o lo que fuera. Entonces, o están más agresivos. Entonces uno de repente sentarse y charlarlo y decir, pero a ver, ¿qué es lo que te está pasando? ¿Qué es lo que te pasó? ¿Por qué estás así? Analizar un poquito, pensar un poquito qué es lo que te llevó a estar así, por qué estás enojado, lo que fuera. Y eso nos ha servido un montón, mucho con Joaquín, que es el que está más afuera, de repente que sale y que va y viene, y de repente, bueno, sí, después de un rato viene y te dice, ¿sabes qué? Sí, es cierto, me pasó tal y tal cosa, o no sé, un compañero me dijo tal cosa y no me cayó bien o no me gustó, o lo que sea. Entonces, eso me parece que es súper importante que ellos mismos logren esa capacidad, que a veces a uno como grande le cuesta también, porque a veces a uno le cuesta, digo, de decir, no, ¿por qué me siento así? ¿Qué es lo que me está pasando? A ver, vamos a ir un poco para atrás a ver qué fue lo que me pasó. A manera de ejemplo, yo le digo a Joaquín, con las situaciones que nombra ahora Lorena, le digo,
si tenés una situación X con determinada persona, resolvela con él. No lo resuelvas con tu familia. Claro, yo le digo, hacete una idea, por ejemplo, cuando yo trabajaba afuera, tenía problema con un jefe, venía y te cascaba a vos, o tenía problema con mamá, o discutía con mamá. No, iba y lo resolvía con mi jefe. De eso con mi compañero de trabajo. Como perro, ¿no? El perro que me mordió, yo tengo que ir y morder al mismo perro. ¿Entendés? No ir y morder al más débil o al más vulnerable, ¿no? Entonces esto, igual, que él se maneje igual. Tenés un problema en el club, resolverlo en el club, pero con quien tuviste el problema. ¿Entendés? Entonces, y se ha dado una serie de situaciones que ha enfrentado y ha planteado situaciones al preparador físico, ¿tá? Al DT, o sea, al director técnico, a compañeros, inclusive, también otra de las cosas. De otra vuelta, él decía, sí, porque fulano, no sé qué, hacen todo mal, y van de atrás, y me atrasan todo. Entonces yo le digo, Joaquín, tenés un poquito de empatía. Hace 2 años atrás no te pasaba lo mismo en el otro club, no te trataban como que eras un lastre para el grupo. Entonces, ¿por qué no pensás? Vos ahora estás en la situación, fuiste el oprimido, estás en la situación de ser el opresor. ¿Por qué no pensás un poco cómo lo podrías yo ayudar? ¿Cómo te hubiese gustado que te ayudara? Y él empezó a cambiar un poco. Y de repente lo ayudás, le decís algún consejo, alguna pequeña palabra de aliento, y ya el chiquilín de repente ya cambia, ¿entendés? Y se pone a la par contigo. Marcás un poquito el ritmo, pero también los ayudás. No es que los mires como si son un lastre, si en definitiva son un equipo, y el equipo arranca junto y termina junto. Si no, dedicate a un deporte que sea individual. Y ahí cuando yo empiezo con mi perinatal, digo, ¿por qué papá no hace deporte? Porque claro, yo soy muy así con el tema de los trabajos en equipo. Si somos equipo, somos equipo. Si no, porque aparte no, empieza a hacer memoria y no hay deporte prácticamente que sea individual. Precisás de un equipo. Mirá que, Claro. y El tenis, capaz. sí, pero igual tenés por ejemplo, en el caso de los asistentes, ponele que puedas tener 1 o 2 y tenés tu entrenador. Es un equipo. Ah, O sea, sí, más vale. es como acá, es como, por ejemplo, acá en casa somos 4. Malo bien, somos una familia. Pero también lo podemos transformar como que somos un equipo. Entonces, estamos, yo creo que condicionados sí o sí a trabajar en equipo. Por ejemplo, ¿no? Yo hablo mucho, por ejemplo, automovilismo. Uno siempre mira y, por ejemplo, no sé, por nombrar a alguien, ¿no? Fórmula 1, Schumacher. Es el tipo que es el que gana, pero en sí es gracias al equipo que tiene también. La habilidad Claro, él se pone la cara, pero después hay un montón de gente atrás que no que se son, nota. no se notan, pero son súper importantes. Claro, y esto es igual, es como por ejemplo, mi trabajo, cuando yo lo hago y cuando luce. Sí, si bien de repente en algunas cosas yo pongo la cara, pero está mi equipo. ¿Y mi equipo quién es? Mi señora, ¿entendés? Mis hijos. ¿Entendés? Y esto es igual viceversa para cada uno de nosotros, ¿no? Cada vez que de repente yo escucho un elogio de cualquiera de mis 2 hijos, que ellos son digamos, la cara, ahí viene y me dice, sí, qué lindos hijos que tienen, qué bien que se portan. Y está, o sea, si bien son ellos los que llevan los premios, ¿tá? Pero el equipo es el trabajo que hacemos mutuamente con mi señora. Indudablemente, ¿no? Siempre en los aciertos y en los errores. Pero volviendo al tema de trabajo, es fundamental el trabajo en equipo o en familia, ¿no? Sí, nosotros también los alentamos mucho el tema de la participación, o sea, no es que nosotros de repente, cualquier tema que hablemos nosotros, ellos siempre están en la vuelta y siempre están opinando también, digo, o sea, siempre les damos esa libertad de opinar y de expresar también ellos sus opiniones, y bueno, y en base a eso se discute, pero digo, siempre les planteamos nuestras decisiones, las hablamos entre nosotros, pero después es como que siempre abierto a ellos a ver qué es lo que piensan. Digo, y sí, esa parte creo que de la formación emocional. Claro, sí, tal cual. Le dan voz y voto y está muy interesante. Es creo que una
una de las cosas que se ve a lo largo de la mayoría de las familias que educan en la casa, que le prestan atención a los chicos, a los intereses, a lo que dicen, que hay un diálogo fluido en la casa. Y hablando de esto del equipo, ¿no? Me surge, ustedes como equipo, ¿cuáles serían esos valores o pequeñas reglas o cosas que tienen siempre como bandera? Mirá, te digo una cosa, ahora me viene a la mente así, rápido esto. Me acuerdo una vez, cuando recién Joaquín era chiquito, todavía no estaba Raquel, Joaquín era chiquito, y entonces mi señora Lorena dice, no me importa que sea algo así, no sé si, no me acuerdo las palabras textuales, ¿no? De esta parte, si que tenga una gran carrera, que no sé qué, o que lo que me acuerdo que dijo, que sea una buena persona y que sea un buen tipo, eso es fundamental. Eso es una de las cosas que me acuerdo que dijo y me gustó y me sigue gustando, ¿no? El hecho de que sea un buen tipo, que sea una buena persona, igual con Raquel, ¿no? Lo importante es eso, yo creo que en un mundo tan complicado que estamos hoy por hoy, yo creo que parte de una revolución es tratar de ser una buena persona. Y en tiempos sumamente complicadísimos, otra de las cosas que 2x3 menciono en casa, que hoy por hoy creo que la mejor revolución es tratar de ser honesto y decir la verdad. Aunque a veces cueste, ¿no? Pero tratar de sacar y expresar las cosas. Yo me he encontrado en una situación de que a veces me pongo a hablar y digo cosas y termino, como dice la letra de Cafrune, ¿no? Mostrando gusano, ¿no? Donde nadie pensaba que lo había, ¿no? Entonces, yo después digo, pero tampoco me tengo que estar siempre cuidando qué es lo que le va a pasar al otro. Yo digo, expreso mi idea. Hay muchas veces me he tenido que escuchar comentarios tontos y a mí no me gustan y sin embargo no digo nada. Entonces yo creo que hay que, en esa cosa de que uno tiene que expresar las cosas, decir la verdad, indudablemente no es que tampoco salir uno con la lengua sumamente incisiva tratando de molestar a todo el mundo, ¿no? Pero sí No, más vale, pero su opinión, respetarla y mostrarla. ¿Por qué no? Sí, sí, o sea, mostrarla y es como argumentarla y hacerla valer. Porque si no la puedo hacer valer y no la puedo argumentar es porque hay algo que no está andando bien. La verdad que esta pregunta en sí qué bandera es la que tenemos, no lo tenemos planteado, así nunca nos planteamos, ¿no? Pero más o menos lo que te mencionamos anteriormente, esa es más o menos la idea. No sé Sí, la calidad humana. Sí, básicamente eso, sí, sí. Y bueno, y nosotros lo que siempre también le planteamos a ellos dos como hermanos es el mantenerse ellos dos unidos. Esa es una cosa que nosotros siempre se lo recalcamos y tratamos de que entre ellos dos sean unidos, porque digo, nosotros siempre se lo decimos, digo, el día de mañana se van a tener ustedes dos, y cuanto más unidos sean y más compañeros sean entre ustedes, digo, o sea, los va a ayudar y se van a sentir mejor y acompañados, digo, porque eso es fundamental, digo, a nivel personal, digo, en mi situación, digo, yo no tuve mucha buena relación en sí de hermanos, entonces como que es algo que trato yo en ellos que sí que la tengan. Entonces digo... Claro. Sí, tal cual. Claro, más vale, sí. Eso es importantísimo. Y a ver, ¿está Raquel por ahí para que le haga una pregunta? Okay. Joaquín. ¿Joaquín Sí. está? Joaquín está también. No, Joaquín se fue al club. Ah, se fue al club, no está. Raquel está acá. ¿Qué andas aprendiendo ahora últimamente? ¿Qué es lo que te gusta hacer? A mí me gusta, últimamente estaba haciendo, así como casas a los gatos, con cartón estaba reciclando. Ah, mirá qué bien. Bastante leer, yo bastante, tengo bastantes libros. Sí, le gusta leer un montón, o sea, hasta llegó un momento en que
me lo planteé un poco en un momento, se pasaba horas leyendo, y hasta incluso me lo planteé en algún momento. ¿Estará bueno que lea tanto? Pero bueno, sí, o sea. Sí, ¿por qué no? Hay un montón de mundos ahí en la lectura. Sí. Sí, incluso eso que hacían del club literario le encantaba también, digo, o sea, eso ella siempre participaba y le encantaba, digo, o sea, sí. ¿Te gustaba el club literario? Sí. Sí. Sí, sí, siempre participaba con ideas brillantes. Sí, eso es también mucho de lo que uno ve de distinto, ¿no? Digo, el hecho de que ellos de repente hay cosas que por ejemplo acá, no sé en otros países, pero acá, por ejemplo, que carecen de la educación formal, carece mucho de lo que puede ser. Ella le gusta mucho el arte también, le gusta mucho pintar, entonces hay cosas que ella desarrolló un montón, el hecho de que esté acá en casa. Digo, entonces, que de repente en la educación formal no se dan, no se toca. Claro. Bueno. Esos serían algunos de los beneficios. ¿Qué otros beneficios ves vos? Bueno, eso es fundamental, y bueno, y el tiempo que uno le dedica también. Perdón, otro de los beneficios buenos es de no participar de la comisión fomento, no juntarte con gente que no tenés absolutamente nada en común. Yo siempre marchaba, yo soy un tipo muy colaborativo, ¿no? Y siempre, ¿qué tal el salón de la escuela? No sé cuánto. La última vez que creo que participé de una pintada, fui a pintar, fui por uno, terminé pintando 3 salones. Era una muchedumbre de padres y eran 45 con la mano en la cintura y 3 pintando, o 2. Y entonces, claro, llega un momento de decir, no, esto es demasiado. Lo veo en todo, bueno, es cultural, ¿no? Acá en Uruguay es cultural. Muchos jefes, muchos caciques y pocos indios. Dios. Entonces, te encontrás en una situación de que siempre me termino diciendo, che, pero voy a ayudar, voy a dar una mano, y siempre termino haciendo papel de gil. Entonces, en un momento te cansás. Y nada, eso está bueno, no darte con gente que no compartís, que yo no tengo cosas en común, ¿no? Yo, o sea, el único en común son los hijos, ¿no? Pero para mí es como esa cosa, ¿no? Para mí mis hijos son mis hijos como individuos, ¿no? Como personas, y no como a veces lo veo en otros padres, que parece que tener los hijos o es una molestia, o es un paquete, o es un bulto, o una mascota que lo tengo que dejar en algún momento para tener media hora de libertad o un rato de libertad. Tal cual. Entonces, claro, a esto dispone también, ¿no? Que si, bueno, cuando surgió esto, inclusive lo de la educación en casa, yo no lo veía como un problema. Al contrario, podía compartir muchísimo más tiempo con ellos. ¿Ah? Entonces, yo creo que para mí pila de beneficios, ¿no? O sea, para mí hay más cosas positivas pudiéndolo hacer. Esto es importante, ¿no? Pudiéndolo hacer. Hay más cosas positivas el hecho de estar con los chiquilines a situaciones que de repente hay padres que tienen que para pagar el alquiler, o de repente se meten en cuotas en cosas innecesarias, para darle cosas al chiquilín que de repente muchas veces ni siquiera precisa, y se transforma en una relación de proveedor, como que el chiquilín lo ve como que no es una figura ni de madre ni de padre, sino que es una persona que lleva cosas a la casa, que no está nunca, y cuando aparece con cosas en la casa. Y no, yo sé, no veo una relación, Yo creo que en esto del poder compartir con los chiquilines más tiempo en la casa, se hace más una relación de familia. Y en definitiva es lo que uno se lleva después, ¿no? Cuando uno parte, son las cosas buenas que uno se lleva. Pero para mí tiene muchas cosas positivas, ¿no? Va en cada uno. Si tuvieran que darle un consejo a alguien que está por empezar, ¿cuál sería un consejo que a ustedes les hubiera gustado que se los den, o que ustedes por la experiencia ya tienen? Es difícil. Sí, Porque pueden porque ser muchos aparte.
¿Eh? Pueden ser muchos aparte, pero bueno, elijan 1 o 2. No, o sea, lo vemos, yo de mi punto de vista, o sea, lo considero que es algo es como muy personal, o sea, porque yo creo que no es que sea todas las familias, ni todos los niños, ni todos los padres que capaz que tengan como que, o sea, esté la posibilidad o la preparación, o no sé si preparación, pero es como que ese es un compromiso. O sea, uno tiene que decir, bueno, yo me voy a comprometer a esto, porque digo, o sea, es lo que considero que es lo mejor. Pero, no sé, a nosotros nos ha pasado, a mí me ha pasado mucho de gente que me pregunta, digo, y es como que te preguntan, ¿y cómo lo hacen? El principal miedo de la gente es lo que sería el tema legal. Yo creo que la mayoría de las personas que me han preguntado, que me dicen, es como, eso se puede, eso es legal, te preguntan. La mayoría de la gente te pregunta eso. Acá en Uruguay te vas a encontrar, sí, con eso. ¿Y eso que estás haciendo? ¿Es legal? Y de repente vas a la casa y están enganchado a la luz, ¿no? No sé si me explico, ¿no? Entonces, claro, entonces digo, sabéis bien que engancharte a la luz es ilegal. Y está. Eso por un lado. Rebobinando un poquito, si tengo que decirle a nuevos padres que se quieran integrar a este tipo de modalidad, si tienen la posibilidad de hacerlo, es probar. Yo creo que no hay nada que perder, yo creo que hay más para ganar. En sí hay más para ganar que perder. Es mirar un poco también inclusive la realidad de las instituciones públicas, ¿no? Porque tenemos esa situación, tenés tu hijo, va a la escuela, tiene un problema, por ejemplo, ¿no? Porque esto se maneja así, ¿no? Es por dinero. Entonces, yo tengo a mi hijo, y esto, bueno, voy a ser puntual, ¿no? Cuando lo llevaba en Montevideo, estaba en un colegio privado, había un chiquilín que era insoportable y lo molestaba, y lo molestaba. Entonces, en un momento fuimos a hablar, ¿no? Como padre civilizado. Y para redondear lo que te salen, no, lo que pasa que la madre, yo qué sé, es abogada y justo se está divorciando, entonces el chiquilín está pasando por un mal momento, pobrecito. Al final, en definitiva, la víctima era mi chiquilín y en definitiva el agresor terminaba pasando por víctima. Entonces, y situaciones así, bueno, con Raquel nos pasó también situaciones similares, ¿no? Entonces digo, hay un matrimonio que se está separando, no son suficientemente responsables o maduros o inteligentes como para poder resolver la situación, no hablan con el chiquilín cambia de comportamiento y él agarra para descargarse con alguien y siempre termina siendo alguno de mis hijos el fusible. Ojo, esto lo manifiesta también, hay muchos padres que están en la misma. O de repente lo otro te encontrás que, como nos pasó con Joaquín, que un día fue, no sé, que se equivocó en la cuadernola, y fue, agarró, no, esto está mal, y le arrancó la hoja de la cuadernola a Joaquín, ¿no? En la escuela. Y él como que lo tomó a mal, porque quedó como que medio, hay que ver, claro, hay que ver, porque en definitiva no deja de ser, yo entiendo, es una cuadernola o lo que sea, pero es como si fuese, es la propiedad de él, es como si fuese un juguete, como si fuese la mochila, como si, esta mochila está mal y le levanta una patada, más o menos en sí. Y bueno, y al otro día fui a hablar de la situación y la maestra era una manipuladora y una mentirosa y se largó a las lágrimas, digo, eso sí, que a lágrimas ahí en el corredor, como si le hubiese pegado. En ningún momento le pegué, en ningún momento le falté el respeto, en ningún momento le levanté la voz. Entonces te encontrás con todo ese tipo de cosas, ¿está? Y después te empezás a encontrar por el informativo el caso de abuso sexual adentro de la misma escuela, el caso de chiquilines que de repente se accidentan y no hay nadie que se haga responsable. Entonces cuando querés acordar, decís, che, yo voy a mandar a mi chiquilín ahí, a ese lugar, a jugar a que le pase algo, porque en definitiva uno siempre con el Jesús en la boca, y después no hay un vuelta atrás, ¿no? Pero si lo hubiese sacado,
pero si hubiese hecho tal cosa, después con lamentarte no vas a volver a una situación anterior. Entonces yo creo que, yo animo a los padres que el que pueda hacerlo, que el que pueda, que tiene el apoyo de la pareja, que tiene el apoyo de inclusive de los padres, que tiene el apoyo de algún hermano o de tío, lo que sí, que se pueda apoyar, bárbaro. Con Lorena nosotros esto lo hacemos entre nosotros dos y no nos apoyamos en nadie, ¿no? El apoyo es mutuo, ¿no? Es entre nosotros. ¿Ah? Pero si tenés el apoyo de gente que te pueda ayudar de afuera, bárbaro, ¿entendés? Deben para adelante. Y bueno, o si encuentran con gente si hay gente que de repente no cuenta con el apoyo, bueno, lárguense por la cuenta. Pero no les va a ir mal. Es un tema, yo creo que hay más para ganar y como capitalizar como persona que para perder. Es que hay otro tema también que es importante y que ha tocado justo ahora, ¿no? En esta época. Digo, todo lo que se está viviendo a nivel mundial es más que obvio para todo el mundo de que las cosas cambian continuamente. O sea, día a día todo está cambiando, todo está renovándose, todo, o sea, y hay muchas situaciones, o sea, y nosotros o sea, lo veíamos en la escuela y era año tras año siempre lo mismo. Y uno decía, ¿cuál es el objetivo de lo que se está dando en lo que es la educación formal? ¿Y de qué le va a servir cuando salga a un mundo que es totalmente distinto y que no le va a aportar nada? Entonces digo, o sea, básicamente yo creo que también es uno mirar nomás el entorno y darse cuenta. Y yo qué sé, yo lo veo en el trabajo, que digo, yo trabajo por internet, digo, y yo lo veo de que las cosas que se aplican hoy en día no te la enseñan en ningún lado. Entonces digo, o sea, ¿qué es lo que está aprendiendo? Por más que vaya a la escuela, ¿qué es lo que está aprendiendo? Y el hecho de que muchas cosas que te plantean es el tema de la social, de todo lo social, del contacto con otros niños y todo lo demás. A nosotros nos ha pasado, digo, en muchos años de educación formal con el más grande, digo que tampoco se daba mucho el tema social, porque digo, o sea, de repente jugaban un rato, uno dice, bueno, estaban en la escuela y sociabilizan con otros niños, pero a veces la sociabilización que tienen en la escuela no es tampoco la favorable, no es tampoco buena, a veces de repente era mejor, o sea, hacía más amigos o tenía más afinidad con chiquilines que conocía fuera de lo que era la escuela, o sea, en alguna otra actividad en paralelo de lo que era en la misma escuela. Entonces, digo, uno se pone a pensar, ¿dónde está el punto en que uno pueda decir, no, esto sí es mejor, en general? Digo, capaz que me gustaría aclarar un temita también que nosotros tuvimos con Raquel, fue que ella estuvo yendo, cuando iba a la escuela, ella tenía que ir a lo que era la fonoaudióloga. La fonoaudióloga, ¿no? sí. Sí, ella la habían mandado, tenía que ir a la fonoaudióloga porque tenía un temita con el habla, y bueno. Nosotros notamos increíblemente, ya el primer año que ella estuvo en casa, dejó de ir a la fonoaudióloga, pero el progreso que nosotros le vimos en el habla y que le notamos en el habla realmente nos asombró porque digo, fue bastante, fue muchísimo, digo, y eso fue una de las cosas que también nos llevó a decir, no, estamos bien, vamos bien, porque digo, si eso en casa no lo había logrado en la escuela, ni lo había logrado con el fonoaudiólogo, y lo logró solamente estando un año en casa, digo, eso era el principio de muchas otras cosas. Entonces, digo, claro, súper productivo. Yo lo que asocio es que de repente algún tipo de acoso, algo que tuviese en la escuela y que de repente eso le generaría esa situación de esa dificultad de poder expresarse, inclusive arrastrar algunas palabras y eso, que lo ha corregido muchísimo. Y es como que va mejorando, ¿no? Siempre va mejorando día a día. No, creo que más nada para agregar. Y bueno, la última idea, porque si no se me va a escapar. Es una cuestión de comparación, ¿no? Yo siempre digo, yo tengo 43, yo cuando iba a la escuela me educaban para trabajar en una fábrica, porque en definitiva la educación que uno tiene es para trabajar en una fábrica. Si sos
medio, quedás de peón. Si sos medio bueno, algo medio especializado, y si sos muy inteligente, llevas un puesto administrativo. La realidad era el siguiente, que cuando me estaban formando para un futuro, ¿tá? Que ya en el presente ya no existía más. Ya acá en Uruguay te estoy diciendo que hace 30 años ya estaban prácticamente era prácticamente lo último que quedaba de desarmar de fábrica. Y después te encontrás en la vida diaria que yo no sé, no hay, de lo que yo cursé, al menos del liceo, Lorena llegó a nivel terciario, yo no llegué a nivel terciario, pero al menos yo lo que me he encontrado inclusive con gente con nivel terciario, que a veces yo digo, ¿y fue a la facultad? ¿Y por qué yo no llegué? ¿No? Se me pregunto. No te enseñan a abrir una empresa, eso lo aprendí solo. No te enseñan a hacerte una liquidación de sueldo. Eso lo tuve que aprender, y ella trabajaba en un estudio contable y más o menos aprendí a leer, pero me costaba esos descuentos y esas cosas. Eso no te lo enseñan en la escuela. Te pueden joder con el pago, con las horas extra y uno durmiendo. Eso no te lo enseñan en la escuela. No te enseñan a relacionarte en sí con la gente. Otro de los temas que hay acá en Uruguay es, por ejemplo, me acuerdo, vas a la escuela y te dice, lo mejor que te puede pasar, o no, cuando te presentes en un trabajo, entonces eso son cosas que la tengo grabada, que ya te das cuenta que las pautas vas a ser empleado. Cuando pasás al secundario, lo mejor que te puede pasar es ser empleado público. Empleado público. Entonces ya está la cosa bastante marcada. Yo creo que de repente, si miramos atrás, miramos el presente y miramos el futuro, yo creo que con el sistema educativo, con los chiquilines, no va a haber mucho cambio. Ahora, jugársela por educarlos uno, y de repente nosotros los que nos manejamos es básicamente lo que nos parece que no funciona, no está bien, tratamos de probar otra cosa. Cuando estamos muy perdidos, ahí sí de repente agarramos el viejo manual, ¿no? Algunas cosas de la vieja escuela, ¿no? O sea, en el sentido de que si, no sé, de repente alguna cosa, como mi viejo de repente, no sé, yo hay cosas con mi padre que no estoy de acuerdo, pero si hay una cosa que yo de repente me siento en el aire y bueno, prefiero aferrarme a algunas cosas viejas que por lo menos sé que andaban, y si veo que las puedo mejorar, las mejoro, pero es una cuestión de uno, y no hay mucho para arriesgar, hay más para ganar. Bueno, les agradezco muchísimo, pero muchísimo, muchísimo el tiempo, la predisposición, las ganas para tener esta charla. Bueno, gracias a ustedes. No, gracias a ustedes, son unas fenómenas. Para mí son como, yo a veces las llevo a ver, es como si fuesen unas grandes madres, por decir así. Claro, porque el trabajo que hacen entre vos y Paula, la verdad que es muy grande, y es de mucha paciencia, y la verdad, muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, les agradezco mucho. Gracias a Raquel también. Y nos vemos prontito. Bueno, nos vemos. Muchas gracias. Saludos a Paula. Chao, chao. Chao, Raquel.